Muy buenas tardes, apreciable doctora María Eugenia, compañera y compañeros. Es un gusto para mí, en esta ocasión, vertir el presente video con el tema Derecho Informático y su forma de regulación dentro de nuestro territorio mexicano. Como es bien sabido, el derecho informático pues es relativamente nuevo, ya que tiene más o menos 30 años de creación y esto se debe a esta serie de movimientos a través de los cuales el hombre, por su forma específica y por su simple y especial naturaleza, pues se ha visto inmerso en un mundo por demás cambiante, ¿no? Y en ese sentido, pues también a la par ha tenido una forma de necesidad para poder entablar comunicación con el resto de las personas y también a partir del empleo de las computadoras, lo que vino a marcar un antes y un después en la vida del individuo dentro de una sociedad. Claro está, todo esto viene a generar también una revuelca en cuanto a las normas jurídicas para proteger, para garantizar y para salvaguardar pues los derechos de nosotros como personas y también de las empresas y, por qué no decirlo, también de los propios gobernantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta serie de circunstancias o de hechos propios a la forma de regulación, pues vemos también que esto ha traído una forma específica y vimos que antes, pues primero se marca la primera y segunda ola con la revolución industrial y precisamente a partir del empleo de la comunicación y de las computadoras, pues se marca lo que es la tercer gran ola, ¿no? Y que se le maneja como la revolución informática. Y claro está, como he dicho, pues también la forma o la necesidad de establecer una forma de regulación específica. Cuando hablamos pues del derecho informático, pues tomamos en cuenta este sistema informático que se gesta en las relaciones entre los gobernados y que es precisamente un reclamo que nosotros tenemos emanado de las actividades que el individuo dentro de una sociedad realiza y por tanto la necesidad de implementar este tipo de medidas de seguridad que doten de certidumbre jurídica, ¿no? Que nos den esa certeza para que todas las circunstancias que nosotros hagamos o que en su defecto que nosotros estamos también generando, pues también se encuentran propiamente reguladas a través de las normas, ¿no? Propiamente estas circunstancias o esta certeza jurídica emanan de todos aquellos actos que se realizan a través del Internet o de cualquier otro sistema de intercomunicación informático que da lugar a crear legislaciones expresas para establecer ya sean medios electrónicos, medios ópticos, medios remotos o a través de cualquier empleo de cualquier otra tecnología y que traen forzosamente como consecuencia una modificación en la legislación tanto civil como mercantil, ¿por qué no decirlo también penal? Porque empieza a tipificar delitos que pues antes simplemente pues ni siquiera se tenía la idea que existieran, ¿no? Ya que, repito, todo esto se gesta a partir de estos movimientos sociales y que propicia propiamente la validación de sistemas, ya sea tanto de movimientos bancarios, quien no ahora tiene en su teléfono móvil descargada alguna banca específica, ya sea para algo tan elemental como es más bien solicitar tu estado de cuenta, realizar alguna transferencia interbancaria, poder realizar algún pago por un servicio, etcétera, ¿no? Como puede ser desde los más elementales, un pago de luz, un pago de agua, o hasta realizar alguna compra-venta de algún teléfono, de algún libro o alguna circunstancia, simplemente el hecho de poder descargar alguna aplicación o algún programa en algún iPad o en algún teléfono, pues ya te genera algún cargo, ¿no? Algún cargo adicional. Entonces, también vemos que los bancos o las instituciones bancarias, pues también tuvieron que evolucionar para poder ofertar estos servicios no únicamente a través de una sucursal previamente establecida, ¿no? Sino también adentrarse en este mundo virtual, en este mundo digital y por tanto, pues generar derechos y obligaciones. Vemos también que existen también estas circunstancias de formas contractuales, de estos sistemas de compra, ¿no? Y todas estas circunstancias como las firmas electrónicas, las certificaciones y demás hechos que, repito, nos obligan a adentrarnos en este mundo digital y por tanto generar derechos y obligaciones para las partes que lo toman en consideración, ¿no? Vemos pues que todas estas circunstancias pues han generado y han realizado reformas en los códigos civiles, en los códigos de procedimientos civiles, en el Código de Comercio, en las instituciones de crédito, la Ley Federal de Protección del Consumidor, en el Código
Penal Federal, en los códigos penales locales, ¿no? Porque vemos que algunos delitos pues están propiamente tipificados en el Código Penal Federal y hay otros tantos que lo regula de una manera específica pues los códigos de los distintos de las entidades federativas. Entonces vemos que siempre y cuando estos vayan homologados, pues mientras sea también para garantizar el derecho de las personas, pues va en el mismo sentido, ¿no? Vemos pues que todo este proceso pues se lleva a cabo para llamar o para tomar en cuenta alguna forma o alguna adecuación dentro del marco jurídico para la aplicación de estos sistemas informáticos, vemos pues claramente entre nosotros como gobernados. Cuando también nosotros hablamos de esta circunstancia propia dentro de la forma de regulación y de protección de nuestros derechos como persona, todo esto se gesta como sindicado pues a través de este empleo de las nuevas tecnologías y prueba de ello, ¿no? También este smartwatch, que cómo es de útil hoy en día, ¿no? Pero bueno, regreso. Cuando hablamos de estas tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día conocemos por sus siglas TIC, apóstrofe S, que son las TICs, pues vemos que también tiene una participación pues por demás certera, ¿no? Ya que nos han otorgado una serie de herramientas o de mecanismos a través de los cuales nos facilita nuestra actividad diaria, ya que el empleo, se me ocurre, de estas herramientas, pues nos dotan primero de una forma pues más fácil de poder adquirir alguna información, de poder investigar alguna circunstancia, de poder ingresar a algún buscador y tener de una manera pues mucho más amplia una lluvia de ideas o de información para poder nosotros justificar desde las formas también en que nosotros podemos adentrarnos para realizar alguna actividad laboral, se me ocurre alguna audiencia o por qué no, como en este caso, ¿no? Realizar algún proceso de cumplimiento de alguna actividad a través de una videograbación que antes pues por demás era incluso inimaginable que pudiera gestarse, ¿no? Entonces vemos cómo estas herramientas tecnológicas por demás son certeras para poder hacer más amena la actividad de nosotros como personas, pero repito, estos procesos tecnológicos pues no únicamente nos otorgan cuestiones positivas, sino que también tienen su lado negativo, ¿no? Ya que para poder nosotros, se me ocurre, poder tomar en consideración o utilizar un correo electrónico, ya sea para hacer llegar o traer información, pues primero pues tienes que ingresar tus datos personales, ¿no? Como son tu nombre, edad, domicilio, lugar en donde te ubicas, etcétera, que son por demás cuestiones personalísimas, pero pues también se desconoce, ¿no? Cuál vaya a ser el uso que le vayan a dar a esta información. Se supone que únicamente es para aquella que te sirve meramente para poder realizar como una cuestión protocolaria para trámite y que tú únicamente estás otorgando ese permiso o consentimiento, pero pues repito, desconocemos cuál vaya a ser el alcance y por ende que puedan generar algún tipo de conductas prohibidas por la ley y por tanto pues da también cabida a la creación de estos delitos cibernéticos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos también, regreso, de este concepto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pues estamos hablando de este conjunto de herramientas que, repito, nos otorgan estas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para poder realizar un proceso de transmisión, de procesamiento y de almacenamiento de información, ya que, repito, todas estas circunstancias son tanto para hacernos llegar de información, pero también para un momento dado poder ser transmisores de información para poder dar cumplimiento, ya sea algún contrato, alguna compraventa, algún contrato digital, alguna firma electrónica o, por qué no, también incluso alguna comisión de un hecho constitutivo de delito. Vemos también que estas herramientas tecnológicas pues se encuentran inmersas o existe una forma de interrelación entre las computadoras y entre todos aquellos elementos que integran y que sirven propiamente dentro de los programas de cómputo, como son el software, el hardware, los teléfonos inteligentes, las redes como pueden ser el internet, los sistemas informáticos y todos aquellos demás elementos que también a través del uso y de la aplicación de estas herramientas digitales pues nos dotan de herramientas para poder nosotros interactuar, dar certidumbre y, ¿por qué no?, dar cumplimiento a cada una de nuestras actividades. Vemos también que con estas TICs, con estas tecnologías o nuevas tecnologías, pues se emplean propiamente para poder dar cumplimiento a las actividades que el hombre, por su simple y especial naturaleza, pues tiene que dar continuidad, ¿no? O tiene que dar cumplimiento. Y vemos que son desde las más elementales como la educación. ¿Cuántos de nosotros vimos que a partir de que si bien es cierto, desde que se gesta estos avances en cuanto al empleo del Internet, pues dejamos a un lado, ¿no?, las bibliotecas,
físicas de poder acudir, y ahora pues vemos unas bibliotecas virtuales donde podemos hacernos transmisores de la información. Y ahora, a partir de la pandemia, pues como he dicho, marcó un antes y un después en la vida, no únicamente de nosotros como mexicanos, sino del individuo dentro de un mundo globalizado, porque existió un momento en el que pues el nivel educativo presencial pues sufrió una parálisis, ¿no? Sin embargo, la educación pues debería continuar, y por eso se dio con mayor auge este proceso de transmisión de información a partir de una plataforma virtual, en donde la educación pudiera continuar desde sus primeros niveles de educación, como es el preescolar, en donde propiamente a partir de estas herramientas, pues nosotros podíamos celebrar alguna sesión videograbada, o en su defecto en tiempo real, a través de una aplicación, pues también poder enviar y recibir información, y hasta las más hasta las más avanzadas, como hoy en día pues nosotros que estamos llevando nuestro doctorado, y que nuestras sesiones pues son en tiempo real, pero pues que también tenemos que dar cumplimiento, ejemplo de ello con este tipo de videograbaciones, ¿no? Y que también, ¿cómo no decirlo? Nosotros que también nos encontramos en el mundo de la docencia, pues también tuvimos que adentrarnos en la actualización, ¿no? A través de solicitud y emisión de infografías, de mapas mentales, de flyers, de podcast, de la utilización de plataformas como Jitsi Meet, Google Meet, no sé, utilizar las herramientas como Prezi, grabar un video, adecuarle también diapositivas, ¿no? Para que este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues recordemos que muchos captamos la información ya sea de manera visual, de manera auditiva, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que robustecer todas estas herramientas, y que ahora se perfecciona propiamente a partir de este empleo de herramientas, y que, repito, tienen que ser también, ¿por qué no decirlo?, grabadas, y que deben de ser utilizadas para fines exclusivos, ¿no? Se me ocurre que si yo estoy utilizando ahora este proceso de información a través de este video, pues tiene que ir dirigido a las personas que simplemente yo estoy otorgando este permiso, ¿no? Ya que caso contrario, pues yo incluso podría solicitar algún pago, porque pudieran hacer o dar continuidad o repetir, o por qué no también reproducir mi video. Entonces vemos que eso también genera un proceso de obtención de recurso, se tiene que ver regulado forzosamente a partir de las normas jurídicas, y que, repito, son emanados de nuestra actividad diaria, y ahora únicamente tocando lo que es el aspecto educativo, ¿no? Ahora vamos en otro de los aspectos que también estas TICs pues tienen un papel importante, o juegan un papel importante, pues son propiamente en qué, en las cuestiones emanadas de la actividad laboral. Vemos que nosotros dentro de nuestras actividades, nosotros como abogados postulantes, cuántas audiencias no hemos realizado a través de esta vía, ¿no? Como docentes, por consiguiente, cuántas clases online pues hemos tenido, solicitud y emisión de actividades, elaboración de programación propiamente modulada a través de alguna plataforma en específico, incluso, ¿no? Nosotros, para poder realizar algún tipo de actividad adicional, ingresamos en alguna página, realizamos la compra o adquisición de un material, y hablo en materia de trabajo, porque pues las personas que propiamente son escritores y que suben sus obras, y que pues ellos están realizando una actividad laboral, ¿no? Entonces vemos cómo todo eso también se ve inmerso a partir de este mundo globalizado. Vemos que también existe, y ha marcado un importante impacto la cuestión de entretenimiento. Y vamos en entretenimiento, no únicamente el hecho de que yo descargue la aplicación de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, o de YouTube, o Netflix, o no sé, se me ocurre hasta aquellas en donde, si bien es cierto, nuestro país aún no lo ha regulado, como por ejemplo las ligas internacionales de algún videojuego en particular, ¿no? Donde ahí convergen no únicamente en cuanto a la persona activa que está realizando y que se está inscribiendo a esta plataforma, y que por cada meta que logre, pues en efecto Cadena obtiene recompensa, como es este dinero electrónico, en donde también lo puedo utilizar ya sea para poder
continuar adquiriendo algunos otros tipos de insumos o dependiendo del juego que realices, sino también incluso ese dinero, los Bitcoin, que también ya forma parte para poder adquirir algún otro bien o servicio de cualquier otra índole propiamente a través de una plataforma virtual. Entonces vemos cómo todas estas circunstancias propiamente nuestro mundo pues también lo va regulando y repito, en este caso en el entretenimiento y esta creación de ligas internacionales donde lo empiezan a crear pues en Europa, ¿no? Ahí es en donde empiezan propiamente a regular este tipo de circunstancias, a crear incluso las ligas internacionales que aún en nuestro país no lo regula, pero que sí en materia de entretenimiento pues sí regulan algunas otras aplicaciones como ya he mencionado, los derechos de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, etcétera, y donde también se sube información, ya sea propia, en cuanto de manera en imágenes a través del otorgamiento de datos personales, que por supuesto pues ya se encuentra regulado y que también nosotros lo hacemos, quizá lo hicimos en un momento por mera distracción o por poder entablar algún tipo de comunicación con otras personas, pero pues que también no dimensionamos el alcance de todas, o en algunos casos aún no dimensionan el alcance de todas estas circunstancias, por eso aún te dicen, bueno, si tienes hijos, pues no subas fotos donde traigan o donde porten el uniforme o donde aparezcan las placas de tu vehículo o donde aparezca, por ejemplo, que a veces decimos, no, pues es que estoy en tal lugar y que me rastrean mis datos, ¿no? O estoy en tal otro y se va haciendo una rutina y van marcando o va siendo susceptible de poder identificar cómo poder obtener mayor información tuya y poder ser partícipe de alguna comisión de una conducta delictiva. Y que, repito, emanado de esta circunstancia propia a través del empleo de estas herramientas tecnológicas, pues también son objeto o deben ser objeto de regulación jurídica, porque acá lo que se pretende pues es que tú como individuo continúes evolucionando a la par de tus necesidades, pues también que exista esta evolución a través de las normas jurídicas. Otra circunstancia, repito, propia que te manejan estas TICs o estas nuevas tecnologías, pues es propiamente también las transacciones comerciales, ¿no? Como he dicho, ¿cuántos de nosotros no hemos realizado alguna compraventa, ya sea incluso desde la más sencilla como es la comida, ¿no? Como repito, a partir de la pandemia, desde algo tan simple que era solicitar desde el momento, bueno, pues qué como, ¿no? Busco un menú, ingreso a algún restaurante, pido el menú, realizo esa transferencia interbancaria, viene mi comida, ¿no? Que ya no era de que yo tengo que apersonarme y realizar esta adquisición o incluso, ¿no? Desde el momento de que cuántos de nosotros pues no hemos realizado, repito, alguna compraventa a través de un Mercado Libre, de un Amazon o no sé, alguna circunstancia propia a través del empleo de una herramienta tecnológica, pero que repito, se va a materializar a través de este comercio digital o comercio electrónico y que propiamente ya tiene un impacto dentro de nuestro código de comercio, que más adelante lo vamos a citar de manera específica, pero ahora estamos dando como una pequeña introducción, ¿no? Vemos que también existen estas cuestiones financieras donde, repito, las instituciones bancarias pues se tuvieron que ver obligadas a crear y adecuarse a través de la creación propiamente de estas aplicaciones o de la banca móvil para que tú pudieras desde algo más sencillo como verificar tu estado de cuenta hasta circunstancias un poco más complejas como poder realizar alguna transacción de banco a banco, ¿no? Una transferencia interbancaria, el pago de algún bien o de algún servicio, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo también para hacer un poco más amena, más fácil, evitar congestionamiento en cuanto a las instituciones propiamente en físico o incluso por las necesidades, repito, por la pandemia, pues te obliga a que ya no tengas que realizar algunas circunstancias de manera presencial, sino que puedas dar continuidad a este pago de servicios, continuar contribuyendo dentro de tus obligaciones, pero que también tengan esta certeza jurídica para la otra parte y para ti, y que por tanto pues continúes, ¿no? Siendo partícipe y garante de este reconocimiento y protección de tus derechos como persona. Vemos también que estas y muchas otras pues son objeto de una forma de creación y de regulación y repito, no únicamente a ti como individuo, sino también va a generar o va a gestar este tipo de impacto para las empresas, para el gobierno y para todos aquellos que se encuentren inmersos o que utilicen las plataformas virtuales o que utilicen estas herramientas tecnológicas para poder dar continuidad con las actividades propiamente que realicen, ¿no? Sin embargo, vemos que estos son dentro de los aspectos positivos, pero pues también vemos que existen estos aspectos negativos
dispositivos. Y vemos que existe pues también a la par circunstancias donde estas herramientas pues las utilizan con fines completamente distintos para los que realmente deberían ser, y estos son propiamente para realizar conductas ilícitas y que van a trastocar los intereses, repito, no únicamente de nosotros como personas físicas, sino también de las personas morales, ¿no? Ya sea de manera directa o incluso en su patrimonio. Y por tanto, es la necesidad de poder establecer o crear las normas jurídicas, pues para que pueda ser sancionadas, ¿no? Recordemos que estas sanciones son propiamente o serán propiamente proporcionales a la falta que se cometa, y que en base a ello, pues también surge la necesidad de regular estas conductas constitutivas de delitos, y que por ello llevan el nombre, como son propiamente realizadas a través del empleo de la informática o de estas nuevas tecnologías, pues llevan por nombre lo que son los delitos informáticos, o también conocidos como ciberdelitos o los delitos cibernéticos. Cuando hablamos de los delitos, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Nosotros que somos estudiosos del derecho, que los delitos pues son todas aquellas conductas que son realizadas, todos aquellos actos por acción o por omisión, pero que transgreden los derechos de terceros, y que por tanto debe existir una sanción proporcional a la falta cometida. Pues por tanto, cuando hablamos de estos delitos informáticos, pues va a ser en el mismo sentido, ¿no? Van a ser todos aquellos actos ilícitos en los que forzosamente se encuentra inmerso en las tecnologías de la información, las computadoras, los programas informáticos, los medios electrónicos, el Internet y cualquier otra plataforma, medio electrónico, etcétera, que se utilice, pero que sirva como medio, ¿para qué? Para poder llegar a un fin, ¿no? Es decir, los programas informáticos, los medios electrónicos, el Internet, todas esta serie de avances tecnológicos que se tiene, pero que yo lo utilice propiamente para llegar a un acto constitutivo de delito, ¿no? Entonces vemos que estas circunstancias, pues obviamente va a generar como consecuencia que se regule en ese sentido y que se establezca una pena proporcional, repito, a la falta. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de circunstancias, vemos que la comisión de una conducta constitutiva de delito será pues aquella donde se inserte, ya sea desde la persona que directamente comete una conducta delictiva hasta todas aquellas que tengan algún tipo de participación en la conducta, o que emanado de una serie recurrente de hechos, pues también, repito, tengan una participación. Entonces, a la par también será la forma en que se sancione. Cuando hablamos de la tipificación de los delitos informáticos, pues también al momento de crear la norma jurídica se debe tomar en consideración también las cuestiones propias a la prevención, a la asistencia técnica, y hasta llegar propiamente a los elementos que den cabida al delito informático como tal. Cuando nosotros vemos propiamente dentro del delito o de los delitos informáticos, podemos que existen también los sujetos activos y los sujetos pasivos de los delitos informáticos. Cuando hablamos de los sujetos activos, pues vemos que es cuando son cometidos por personas que tienen un conocimiento ya sea especializado en sistemas informáticos, o en su defecto cuando cualquier persona que quizá no tiene propiamente este conocimiento, pero que realiza alguna actividad contraria a derecho emanado del empleo, de la utilización de alguna herramienta digital, ¿no? Se me ocurre, quizá yo no soy perito en la materia, en informática, pero pongo a la venta, se me ocurre a través de alguna página en Facebook o en cualquier otra, que vendo algún producto, ¿no? Y resulta que para que yo pueda enviarlo, pues manifiesto que primero me tiene que hacer una transferencia interbancaria, me hacen el depósito y pues después yo simplemente inhabilito la cuenta o la bloqueo, etcétera. Entonces yo no conozco propiamente de informática, pero ya estoy realizando una conducta constitutiva de delito, ¿no? Emanada de una compraventa digital, ¿no? Bueno, cuando hablamos también de estos sujetos activos, vemos que los delincuentes, pues también al emplear estos avances o esta tecnología, no actúan solos, ¿no? Y forman redes o organizaciones delincuenciales. Además de estos sujetos activos de los delitos informáticos, también se dice que pueden ser empleados, funcionarios, servidores públicos. Y cuando hablamos de servidores públicos, son aquellos que desde las funciones que realizan, pues vemos que tienen algún acceso a los sistemas informáticos de tecnología o de información, y que pueden utilizar esta base de datos
datos para venderla o en su defecto para unirse con determinadas personas o agrupaciones o redes propiamente hablando para otorgar esta información y que a base de esta información o de estos datos personales pues se cometan esta serie de conductas constitutivas de delitos, ¿no? Vemos que cuando nosotros hablamos de estos sujetos activos del delito, en muchos casos pues hemos escuchado los famosos hackers, ¿no? Que son estos delincuentes cibernéticos o también denominados piratas informáticos, que son aquellos pues que conocen propiamente de todas esas cuestiones digitales y que realizan comúnmente actos que son contrarios a derecho. Y cuando nosotros hablamos de los sujetos pasivos del delito, bueno, cuando hablamos del sujeto pasivo, pues es la persona que resiente la comisión del hecho constitutivo de delito, ¿no? Y aquí estamos hablando que son las víctimas de los delitos informáticos, que pueden ser las personas físicas o también en su defecto pueden ser las personas morales como las empresas o incluso como el propio Estado, ¿no? Y también los usuarios o instituciones que integran el sistema financiero. Ahora bien, cuando hablamos ya, entramos en materia propiamente de los delitos informáticos en México, vemos que existen delitos del fuero común y existen delitos también del fuero federal. Cuando hablamos del fuero federal, bueno, vemos que existe nuestro Código Penal Federal en donde se encuentran comprendidos todos aquellos delitos o todas aquellas acciones o omisiones que transgreden derechos de terceros y que por tanto deben ser objeto de regulación. Y entonces también existen en los códigos de las entidades federativas, que es el fuero común, en donde también vemos que contemplan este tipo de delitos y que también contemplan los delitos informáticos y que algunos códigos repito, quizá no de manera generalizada, pero algunas entidades federativas sí lo contemplan, sí lo regulan y que estos van a ir siempre homologados, ¿no? Los del fuero común con los del fuero federal, porque pues están regulando las mismas conductas contrarias a derecho y que transgreden propiamente a los derechos de los individuos que se encuentran dentro del territorio nacional. Algunos de los delitos que se encuentran propiamente tipificados dentro de la regulación de México, pues son propiamente, se emplean más bien en relación a los delitos informáticos, los electrónicos, el internet, las computadoras, los programas informáticos o todos aquellos, repito, plataformas, redes, etcétera, que se utilizan, pero que son únicamente el medio, repito, para poder llegar al fin y que dentro de esto se encuentran la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, el acoso sexual, el engaño telefónico, la extorsión telefónica, la falsificación de identidad, la falsificación de títulos, la pornografía, la suplantación de identidad, el comercio electrónico, la firma digital, los derechos de autor, entre muchos otros tantos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de otros delitos que también se cometen algún tipo de conductas y que emanan de esta tecnología de la información y de la comunicación, vemos pues que también ahí entra el fraude, ¿no? El robo, el delito equiparado al fraude y demás circunstancias que también, tomando en cuenta estas herramientas tecnológicas, pues que también necesitan ser objeto de regulación jurídica. También cuando nosotros hablamos de estas circunstancias o de estos delitos que se cometen por la utilización de estas herramientas electrónicas o digitales, vemos que también existen las necesidades de determinar el alcance o el grado de participación que se tiene dentro de la comisión de esta conducta contraria a derecho, porque también existen los delitos informáticos que existe la forma en que lo cometa una persona, es decir, una sola acción cometa un delito o en su defecto que este delito se ha cometido a través de diferentes conductas o a través de diferentes series de actos que cada uno de ellos pues da cabida a un delito en particular. Entonces estamos hablando propiamente de este concurso de delitos. Cuando hablamos también de estos delitos informáticos, vemos que también en México existen estos delitos informáticos especiales y que son aquellos que en nuestra legislación pues se encuentran regulados en la Ley del Sistema Financiero Mexicano, ¿no? Un ejemplo es el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos por funcionarios, por empleados, por servidores de las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, etcétera, ¿no? Todas estas circunstancias que, repito, van a tener también una forma de regulación, una forma de sanción, pero que también a la par tienen esta forma especializada de poder comprenderlos. Ahora bien, cuando hablamos propiamente de esta serie de delitos,
que repito, propiamente se encuentran comprendidos de nuestra legislación, se encuentran propiamente lo que son la violencia digital. Y cuando hablamos de la violencia, bueno, sabemos que hablar de violencia, pues ya sabemos que existe un sinfín, ¿no? Violencia física, psicológica, económica, sexual, patrimonial, obstétrica. Bueno, pues ahora ya vemos que también se encuentra regulada la violencia digital. Y la violencia digital, pues es esta forma de violencia que también es conocida como la ciberviolencia y que es aquella que se refiere a todas aquellas conductas o acciones que se ejecutan a través de los medios digitales y que propiamente van a atender o van a afectar o van a atentar contra la intimidad sexual, la integridad, la dignidad, la vida privada de las personas y que por ende te causan un daño sexual, moral, psicológico o económico. Aquí vemos pues que de reciente creación se encuentra la ley Olimpia, donde te dice que tú como persona pues tienes derecho a realizar o a decidir sobre tu sexualidad a través de grabaciones, de cuestiones auditivas, a través de propiamente de fotografías, etcétera, y que tú le puedes dar el fin que desees, ya sea propiamente le puedes enseñar a cualquier persona, tenerlo para ti mismo. Sin embargo, si tú no otorgas un consentimiento para que ese material pues pueda llegar a manos de otra persona, pues entonces ya está tipificado como tal, ¿no? Y forma parte de esta violencia digital. Cuando hablamos de la violencia digital, vemos que existen conductas que la integran, ¿no? Y como he dicho, van desde aquellas que son propiamente para poder grabar videos, para poder establecer los audios, las fotografías reales o simuladas que tengan algún contenido sexual o íntimo de alguna persona, pero que no se emplee el consentimiento o en su defecto que se utilice o que se adquiera esa información a través del engaño, pues va a ser constitutiva de una violencia digital. También hablamos de una violencia digital cuando estamos hablando acerca de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o en su defecto compartir audios, fotografías, videos y etcétera que continúen o que comprendan todo este contenido sexual o íntimo de una persona, pues también ya sea a través de correo electrónico, de material impreso, de redes sociales o en su defecto de cualquier, repito, medio electrónico, pues también entra dentro de lo comprendido como violencia digital. Como he dicho, pues también existen códigos específicos que lo contemplan y dentro de nuestras entidades federativas existen propiamente algunas que ya lo contemplan como son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz, por citar algunos, ¿no? Bueno, vemos que otro delito que ha tenido un impacto grande dentro de la regulación o dentro de la forma específica para poder comprender estos delitos que se manejan a través del empleo de las plataformas o de las herramientas digitales, pues son la identidad y los datos personales, ¿no? Y al respecto existe el INAI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, así como la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros, y que estas dos instituciones pues han mantenido y han indicado que en los últimos años pues ha existido un incremento exacerbado acerca de los delitos cometidos contra la identidad y los datos personales, ¿no? Y esto es precisamente porque todos nosotros pues nos hemos visto inmersos en este mundo globalizado, poder adquirir o descargar alguna aplicación, utilizar alguna red o plataforma virtual y que repito, para poder utilizarla pues necesitas forzosamente sí o sí otorgar tus datos personales. Entonces, si a veces no tenemos la certeza de qué tipo de aplicación utilizamos o cuál es su fuente o cuál es el fin y demás políticas y privacidades que se manejen, pues entonces desconocemos a quién le estamos entregando nuestros datos confiables y también por ende pues el fin que le vayan a dar. Entonces, aquí a partir de estas dos instituciones pues se ha dicho o se ha establecido cuáles fueron los despuntes que tuvieron este tipo de delitos y que por tanto también estos fraudes o estas formas de clonar tarjetas o incluso propiamente, ¿no? Actividades tan simples como poder realizar actos específicos desde bases de datos, desde otorgamiento de información, desde incluso nosotros cuando llegamos o utilizamos alguna
audiencia vertimos esa información, el fin que se le da a nuestros datos, bueno, pues se desconoce. Entonces vemos cómo todas estas circunstancias, ya sea, repito, a partir de un Google, de un Hotmail, de un Gmail, de un Facebook, de un Instagram, de un WhatsApp, pues que tienes que forzosamente indicar tu número telefónico, tu fecha de nacimiento, tu dirección, tu nombre, etcétera, pues ya va inmerso que más este tipo de información y entonces desconocemos el alcance de los actos que pueda tener. Los datos personales, pues vemos que van a ser aquellas cuestiones que van a ser inherentes a nosotros como persona y que representa propiamente la individualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que nos identifica y por tanto se encuentra vulnerado este derecho a la identidad, ¿no? Que sabemos que la identidad pues es un derecho humano y es un reconocimiento que el Estado mismo debe proteger y debe de garantizar y que por tanto debe otorgar propiamente este reconocimiento en cuanto a derechos y obligaciones para quienes utilizan estas aplicaciones, ya sea para quienes otorgan esta información como para aquellas personas que a través de la creación de sus aplicaciones recepcionan esta información y que ellos también debe existir un candado para que no exista una forma distinta de hacer llegar esta información para que se generen conductas contrarias a derecho. Vemos también que existen algunas entidades federativas que dentro de sus instrumentos jurídicos normativos lo regulan. Tal es el caso de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas, que repito, contemplan estos delitos, ¿no? Pero que también tipifican los delitos relacionados con la identidad y los datos personales a través de los medios electrónicos. Algunas otras entidades federativas llaman este tipo de delitos como usurpación de identidad y otros lo denominan como robo de identidad, que no es otra cosa que cuando una persona se apropia de la identidad de otro para que le dé un uso distinto al objeto o a la razón por la cual se te fueron otorgados. Y todo esto a través de los medios tecnológicos o electrónicos para poder obtener un lucro indebido, ¿no? Cuando hablamos también de estas formas de utilización o formas de regulación de estos delitos, pues también estamos tomando en consideración que existe o que debe existir normas jurídicas específicas para que, repito, existe esta protección, garantía y salvaguarda de los datos que son personalísimos para que no puedan ser objeto de vulneración o de clonaje de tarjetas, de que exista otras comisiones de conductas delictivas a tu nombre, etcétera, ¿no? Entonces vemos que ese es el fin principal. Cuando hablamos también de otro de los delitos que propiamente se regulan dentro de nuestros instrumentos jurídicos normativos, pues es el comercio electrónico, que cómo se ha visto a la alza, ¿no? Y cómo ha generado una derrama económica para todos los países del mundo. Vimos, pues, repito, que ha marcado un antes y un después a partir de la creación de la computadora, a partir de propiamente estas telecomunicaciones, pero también, repito, a partir de la cuestión pandémica, cómo ha generado una derrama económica desde, repito, cosas tan elementales como es comprar alimento, comprar bienes, adquirir algún tipo de servicio, realizar algún tipo de intervenciones virtuales, descargar algunas aplicaciones, adquirir algunos programas para entretenimiento, adquirir algunos libros virtuales, no sé, poder realizar alguna compraventa de algún boleto de avión, ¿no? A través de una transferencia interbancaria, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo el comercio electrónico se gesta desde actividades tan simples y cotidianas que el hombre sí o sí tiene que realizar hasta aquellas, pues que si bien es cierto, por un estado de necesidad, pues tú tienes que recurrir o tienes que realizar, pero repito, lo tienes que hacer y que utilizas propiamente incluso ya este dinero electrónico y para poder dar cumplimiento y que este dinero electrónico, dinero digital, pues también ya se encuentra propiamente regulado y que nosotros hacemos uso de él a través de estas criptomonedas y que día a día, pues muchos dicen incluso, pues que ya es la nueva forma de poder manejar el dinero, ¿no? Que en algún momento, pues ya hasta se piensa que el dinero, pues ya no va a existir de manera física, sino que todo va a ser de manera virtual y que esta es una nueva tecnología, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo este comercio electrónico
pues también no existiría si no se hubiera gestado, no se gestara esta revolución tecnológica, porque a partir propiamente del empleo de estas herramientas y de estos elementos tecnológicos, pues surge la necesidad de poder interactuar o poder satisfacer esta necesidad o dar un cumplimiento, pues a través de este recurso, ¿no? Este comercio electrónico, pues es aquel que se gesta a través de una obtención de un bien o un servicio, a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, como una parte de las actividades diarias de nosotros como individuos, pero que ya son sí o sí una forma importantísima en las relaciones tanto personales como jurídicas. Por ello se dice que este comercio es una forma específica de la actividad del ser humano, que si bien es cierto, el comercio se ha gestado desde que el hombre existe, ¿no? A través primero del trueque, ¿no? Este intercambio de bien por bien, hasta la forma de un bien por servicio o de un bien por dinero hoy en día, ¿no? Entonces vemos que este comercio, pues hoy en día ya se realiza a través de la incorporación del uso del internet y de todos aquellos medios electrónicos como el fax, como la computadora, las tabletas o los iPads, los teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico, pero a través del que forzosamente tenga como incidencia específica un medio digital, ¿no? Un medio electrónico. Entonces, este comercio electrónico, pues no es otra cuestión que aquellas operaciones o transacciones comerciales que se realizan utilizando un medio electrónico, un medio óptico o de cualquier otra tecnología para poder satisfacer una necesidad a través de un intercambio económico, y en este caso el intercambio económico pues va a ser propiamente a través de una cuestión virtual, o incluso puedo ser que yo te oferte una cuestión, un bien por otro bien a través de un trueque, pero repito, que tenga como eje medular una cuestión electrónica. Cuando nosotros vemos también estas cuestiones o estos elementos específicos dentro del comercio electrónico, del comercio digital, pues en nuestro país se encuentra su fundamentación jurídica propiamente pues en el Código de Comercio, ¿no? Que es en donde se contemplan pues los actos de comercio, y pues ahora ya encuentra esta forma de regulación a través de la formación de los mismos contratos, ¿no? Es decir, que los comerciantes pueden emplear los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. También encontramos este comercio electrónico regulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que en esta se contempla tanto el comercio electrónico y otorga también determinados derechos tanto a los consumidores y también a las obligaciones que se generan por consiguiente a los proveedores, ¿no? Y en todas aquellas operaciones celebradas tanto de manera personalísima, pero a través de ¿qué? Del medio electrónico, a partir de esta identidad o de esta forma específica del empleo de cualquier herramienta digital para poder tener un efecto. También vemos que este comercio electrónico pues encuentra su soporte jurídico en el Código Civil Federal, ¿no? Porque en él se contempla el hecho de que tú como persona puedas celebrar a través de un medio electrónico, óptico, de cualquier otra tecnología, siempre y cuando la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a una persona obligada para su consulta. Aquí cuando estamos hablando de este tipo de contratos, nos dice que va a tener la denominación de contratos electrónicos, ¿no? Porque, repito, son aquellos contratos que se van a utilizar, se van a realizar propiamente a partir de ¿qué? De una cuestión digital. Lo mismo encuentra su soporte jurídico este comercio electrónico pues en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aquí, ¿qué certeza le da? Bueno, pues le otorga un valor probatorio a la información, ya sea que se genere o en su defecto que se comunique, pero repito, a partir de un medio electrónico, un medio óptico o un medio de cualquier otra índole, pero utilizando una herramienta tecnológica. Cuando hablamos de estos mensajes de datos, también pueden ser utilizados como un medio probatorio para poder emplearlos en cualquier diligencia y que tome plena certeza jurídica. También vemos que esta legislación, bueno, pues también cuenta con un marco legal dentro del comercio electrónico, y como ya he citado, para sintetizar, pues es propiamente en el Código de Comercio, en el Código Civil Federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás que pueden ser aplicables propiamente en materia de comercio electrónico. Otro de los delitos o de las circunstancias que también son objeto de protección, de regulación y de tomar en consideración en materia de digital, pues son los mensajes de datos.
Cuando hablamos de los mensajes de datos, nos dice que el Código de Comercio toma en consideración el término tecnológicos para poder otorgarle esta forma de regulación en materia de comercio electrónico. Y aquí vemos que pueden ser también aquellos actos de comercio que son celebrados mediante electrónicos, es decir, mediante la obtención y recepción de mensajes de datos. Y aquí vemos que los mensajes de datos son aquellas cuestiones generadas, enviadas, recibidas o archivadas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando exista una manifestación de voluntad para poder contratar, es decir, para poder adquirirlos o para que estos puedan tener esta certeza. Vemos que cuando hablamos de estos datos, pues tienen que tener una forma específica entre el emisor y el destinatario. También vemos que otro de los puntos importantes que se deben tomar en consideración, pues es propiamente la firma electrónica, ¿no? La firma electrónica vemos que es sumamente importante dentro del comercio electrónico porque aquí es en donde se encuentra consagrados los mensajes de datos y que también produce los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Por eso nos dice que es una prueba completamente admisible dentro de un juicio, ¿no? La firma electrónica no, es aquella que te va a tener o que te va a firmar o que te va a servir para que el firmante apruebe la información contenida en el mensaje de datos. Cuando nosotros hablamos de esta firma electrónica, nos dice que podrá ser avanzada y tiene los mismos efectos que una firma autógrafa y que la firma electrónica será avanzada si la persona que hace uso de la firma electrónica cuenta con un certificado digital vigente, es decir, con una clave privada y que es generada bajo su exclusivo control. También vemos que otro de los puntos importantes que se toman en consideración o que se deben tomar en consideración en materia de comercio electrónico, pues son propiamente los principios del comercio electrónico, ¿no? Y que son todos aquellos que se deben llevar a cabo de forma regulada para que se pueda generar propiamente el comercio electrónico. Y que dentro de estos principios, bueno, pues los más importantes que se deben tomar en consideración son que existe una real protección del consumidor, que existe una educación y divulgación del consumo adecuado, que existe una información clara con las características, calidad y precio de los productos y servicios, la reparación de daños patrimoniales y morales, la protección jurídica, económica, administrativa y técnica de los consumidores, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, las prácticas desleales y todas aquellas circunstancias que puedan formar parte o que deban formar parte en un momento determinado de estas circunstancias. Vemos pues que dentro de la forma específica también de regular las conductas se encuentran propiamente, como ya hemos citado, el comercio electrónico, donde también encuentra su regulación, bueno, ya las hemos citado, ¿no? En el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, ¿no? Vemos también que está la Ley Federal del Consumidor, que está propiamente los acuerdos que se han generado para tener un pronto registro, el Código Fiscal de los Estados Federales Mexicanos, el Protocolo de Comunicación de la IES, las normas oficiales mexicanas, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, etcétera, ¿no? Cuando hablamos propiamente de el comercio electrónico. Cuando hablamos propiamente de otro de los elementos que es la firma electrónica, este encuentra su soporte jurídico propiamente en el reglamento para el uso de medios electrónicos y firma electrónica, ya sea de los diferentes estados y de los municipios, la ley sobre los usos de medios electrónicos y firma electrónica, el Código Fiscal de los Estados Federales Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, las reformas al Código de Comercio, el Protocolo de Comunicación de la IES, bueno, entre otros tantos. Cuando hablamos de la protección de datos personales, vemos que ahí encuentra su fundamentación jurídica en la Ley de Protección de Datos de los Estados Mexicanos, en los reglamentos de las leyes de protección de los Estados Mexicanos, en la Ley General de Protección de los Datos Personales en posesión de sujetos obligados. También existen los derechos a la información. El derecho a la información se encuentra regulado primeramente en el artículo 6º constitucional, también en las leyes de transparencia y acceso a la información pública de los estados mexicanos, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, propiamente en la Ley Federal propiamente establecida, si mal no recuerdo, fue del 21 de abril del 2016 también en esta propia ley.
También se encuentra el gobierno digital. El gobierno digital encuentra su fundamentación jurídica en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28, párrafo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Ley Nacional para el Desarrollo 2013-2018, en el Programa para un Gobierno Cercano del 2013-2018, propiamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Encuentra también su fundamentación jurídica, si mal no recuerdo, en la Ley sobre el Gobierno Electrónico y Fomento del Uso de las Tecnologías y de la Información del Estado de Nuevo León. También existen los ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia, que es propiamente en el artículo 166 bis del Código Penal Federal, 167, 168, 173, 174, 175 y 177 del Código Penal Federal. Se encuentra también la revelación de secretos, que es en el artículo 210 y 211 y 211 bis del Código Penal Federal. El acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, que es en el artículo 211 bis 1 al 211 bis 7 del Código Penal Federal. Se encuentra también propiamente el acceso a las carpetas digitales, que está en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La utilización de los medios electrónicos, que está propiamente comprendido en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Están comprendidos propiamente los derechos de autor, que estos se encuentran regulados propiamente en el artículo 424 al 429 del Código Penal, en la Ley Federal de los Derechos de Autor. Existe también la regulación de la Ley de Propiedad Industrial, que emana propiamente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020 y que toma específicamente hablando los secretos industriales, las marcas, los esquemas del trazado de circuitos integrados y toma en consideración también lo relativo a las sanciones y a los delitos. También se encuentra la Ley del Mercado de Valores, que toma en consideración el registro de valores y también la contratación y la contabilidad bursátil. Cuando hablamos propiamente de las telecomunicaciones, aquí encuentra su fundamentación jurídica en la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Han existido diversos decretos que se han hecho en el mismo sentido, pero todos enfocados en cuanto a la comunicación y radiodifusión como forma específica de que pueda ser objeto de vulneración o de comisión de actos constitutivos de delitos. También se encuentra el valor probatorio de documentos electrónicos en diversas legislaciones, ¿no? Como está en el Código Civil del Estado de Veracruz, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal del Trabajo. Otra circunstancia específica que también detonó una forma de regulación jurídica normativa emanada de las nuevas tecnologías, pues fue las propuestas en política informática nacional y del sector público, y que es tomada en consideración en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, también en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Comité de Informática de Administración Pública Estatal y Municipal y en la Asociación Nacional de Investigadores en Informática y Jurídica. También vemos que ha existido una propuesta en política informática nacional en el sector educativo y que toma en consideración tanto las universidades de América, Puebla, a la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas en Informática y el Instituto Latinoamericano de las Comunicaciones Educativas. También han existido propuestas en política informática nacional de los sectores sociales y privados. Y aquí específicamente en cuanto a peritos en informática, en la Federación de Asociaciones Mexicanas en Informática, en la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica y de la Telecomunicación de la Informática, en los consejos mexicanos de seguridad y de industria de la producción del consumo, en la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, en la Asociación Mexicana de la Industria de la Tecnología de la Información y demás circunstancias que han sido objeto de regulación. Otras tantas han sido propuestas para que se pueda tomar en consideración y regular en algún eje particular, como dije hace unos minutos.
Recordemos que la norma jurídica no únicamente va a ser aquella que se geste a petición propiamente del poder legislativo, que son aquellos a quienes el propio derecho les confiere esta potestad para crear las normas jurídicas y que vayan enfocadas en la protección, garantía de los individuos y que prevalezca en todo momento o impere la paz social, sino que también cuando existen algunas circunstancias que los propios legisladores pues son omisos, entonces le otorga este poder a través del proceso de creación de la norma para que seamos nosotros como individuos en lo particular o como organizaciones de la sociedad civil que tengamos una forma específica fundada, motivada a través de un estudio pleno donde podamos otorgar estos elementos para que las personas, en este caso los legisladores, pues puedan tomarlos en consideración y, ¿por qué no?, ser objeto de un proyecto de ley para que ellos realicen las modificaciones que consideren pertinentes, pero que, repito, sean en todo momento para beneficio social, ¿no? Acá recordemos que si bien es cierto, han existido pasos agigantados en cuanto a la protección de los datos de las personas, en cuanto a la regulación del comercio, en cuanto a la validación del dinero electrónico, pero también es cierto de que existen otros tantos delitos que no se han tomado en consideración o no se han legislado en ese sentido y que por demás continúan dotándonos o poniéndonos en un estado de vulneración a nosotros como individuos y que por tanto es una obligación del Estado mismo generar y atender estos requerimientos, repito, que la evolución del individuo en sociedad pues va gestando, ¿no? La idea de la telecomunicación, la idea del empleo de herramientas tecnológicas, de comunicaciones y de todas estas circunstancias, pues llegaron para quedarse. Y si bien es cierto, cada vez van a ir continuando en ese mismo sentido, pues también lo cierto es que nosotros tenemos que avanzar, tenemos que otorgar esta certeza jurídica y que por tanto nosotros como estudiosos del derecho, pues también tenemos que generar acciones para que incidan en un mundo mejor, para que incidan en una forma de regulación jurídica, para que tengan ese impacto y que por tanto continúen en una forma específica de protección, garantía y salvaguarda de nuestros derechos como persona. También al hablar propiamente de esta forma de reconocimiento, de garantía y de protección de los derechos de las personas, pues también hemos visto que no únicamente se encuentran comprendidos en instrumentos jurídicos normativos de índole local, sino que también se encuentran su fundamentación jurídica en las leyes internacionales. Y bueno, estos han tenido especial atención en lo que se establece a partir de Europa, donde se empiezan a regular no únicamente los delitos que ya hemos comentado, sino que también existen impactos internacionales o existen leyes, existen consensos, existen la creación de ligas y, ¿por qué no decirlo también de todos estos enfoques y circunstancias que por demás han dotado de reconocimiento, de protección y de garantía para que se continúen gestando todas estas circunstancias? Entonces vemos que al hablar del desarrollo de la informática, de los procesos evolutivos que se tienen o que se han gestado, pues ha marcado un antes y un después en la regulación de nuestro país. Por tanto, exhorto a que se continúe generando desde nuestra trinchera un análisis a conciencia de estos avances que se ha tenido en cuanto al desarrollo de las tecnologías, pero también, ¿por qué no?, en que se continúe regulando en favor de nosotros como individuos, pero también de la colectividad. Aplaudo esta creación de la ley Olimpia para que exista una protección, una certeza en cuanto a la libertad sexual, al uso de cómo tú le quieras dar el fin de los medios grabados y que puedan ser objeto contrario a lo que las personas desean y que por tanto sea sancionado cuando no existe una manifestación de voluntad y cuando el fin es distinto. Aplaudo también que se continúen generando normas jurídicas que comprendan de manera más amplia todo lo que tenga que ver con los alcances de los acontecimientos, de los hechos que, repito, por acción o por omisión, pues también puedan generar o puedan traer como consecuencia un detrimento o una vulneración a los derechos humanos de las personas. ¿Y por qué tomamos en cuenta por omisión? Porque si bien es cierto, muchos de ellos se han tomado únicamente por acción, ¿no? Lo que generan y lo que trastoca. Si tú otorgas o bien proporcionas esta información, pues también te vas a hacer acreedora. Pero también recordemos que por omisión existen muchas personas que crean plataformas digitales o que crean algún tipo de
de red social y que obviamente también ellos les debe generar este grado de participación o este grado también de complejidad, ¿no? O forma de poder ser receptor o de sancionarte ante una conducta contraria a lo que se establezca, ¿no? Recordemos que tú, por el hecho de no también manejar este tipo de candados en cuanto a control de edades, en cuanto a verificación de las personas que pueden accesar a un tipo de contenido, en el tipo de información que se otorga, en la población a la cual va dirigida, en el impacto social que genera, todas estas circunstancias, repito, que también deben ser muy tomadas en consideración desde la creación de las aplicaciones, el público al cual va dirigido, la forma de poder dar cumplimiento o dar certeza que los datos que proporcionan te correspondan a ti como persona, que no yo pueda solicitar alguna creación de una página y que pueda tomar alguna fotografía de cualquier otra y poner un nombre distinto para poder yo ser partícipe de la comisión de conductas constitutivas de delito. Entonces, que exista mayor certeza para que, repito, si bien es cierto, las plataformas virtuales, las herramientas tecnológicas deben ser siempre en pro de la sociedad, ¿no? Recordemos que ese es el fin último, que existe una paz social, que todas aquellas cuestiones que los avances de la ciencia y la tecnología nos estén otorgando, sea para que exista una mejora social, una facilitación de información, un avance educativo, económico, político, etcétera, ¿no? Que incida o que genere un cambio en la vida, en la ideología de las personas, pero que a la par exista un reconocimiento, una protección y una salvaguarda de los derechos que te asisten como persona, y que a la par existe una conjunción de organismos internacionales. Recordemos que México, al formar parte de la comunidad internacional, por supuesto que se va a ver inmerso en esta regulación de tratados internacionales, en esta regulación de crear instrumentos jurídicos normativos de índole internacional, pero que, repito, siempre vayan en pro de los derechos de nosotros como personas, y que estamos inmersos en este mundo globalizado y al empleo de estas herramientas tecnológicas, pues vayan en el mismo sentido. Por ende, pues por demás agradezco este proceso de información que usted, apreciable doctora, tuvo a bien requerirnos, porque si bien es cierto, toda la información aportada nos dota de elementos para poder constituir o para poder identificar en qué consisten estos ciberdelitos, en qué consisten propiamente estas conductas contrarias, cuáles son estos alcances que se tiene dentro de la norma, cómo nosotros como México estamos inmersos en este mundo tan cambiante, en este mundo globalizado, cuáles son las normas jurídicas que lo regulan, cuáles son esta serie de delitos que se están cometiendo, la alza que existe, ¿no? Y cómo nosotros poder ya crear esta policía cibernética, poder crear estos protocolos de atención, poder generar una forma interinstitucional de poder otorgar 24/7 atención psicológica, atención en cuanto a una red de apoyo, ¿no? Y repito que todo esto también se va gestando a partir de estas plataformas virtuales, ¿no? El hecho de poder realizar una denuncia por internet, por una llamada telefónica, el hecho de poder también solicitar medios probatorios que sean válidos o autenticados a través de estas herramientas, de poder también yo generar otro tipo de atención, ¿no? Que va más allá de una cuestión presencial, pero que también me otorgan esta garantía y protección o reconocimiento en igualdad de circunstancias. Entonces, es por demás vasto y amplio el mundo que nos encontramos inmerso, tanto en el individuo, en una sociedad, pero por consiguiente en cuanto a las normas jurídicas. Entonces, agradezco, repito, este proceso de información, esta lluvia de información que si bien es cierto, incide e incidirá de manera personalísima en mis actividades, y sería toda mi intervención. Es cuanto. Hasta luego.